Hola, ¿qué tal? Aquí el profe Javier con ustedes. Hoy se cerraba, hoy con el cierre de la fase de grupos de los grupos A y B. Los partidos fueron simultáneos, uno a las 11 de la mañana, el otro a las 3 de la tarde. A primera tanda era el cierre del grupo A. De un lado se enfrentaban Ecuador y Senegal, del otro se enfrentaban eh, Holanda y Qatar. A segunda hora, entonces, era el cierre del grupo B con el encuentro de Estados Unidos e Irán y simultáneamente el encuentro de Inglaterra y Gales. Así que vamos a entonces a poco a poco aquí a analizar las consecuencias de esto y pues ya tenemos los primeros pareos también de los octavos de finales, así que hacemos un comentario al respecto. Bueno, y comencemos con el grupo A. Los resultados acá. Holanda derrotó al equipo anfitrión, que ya estaba eliminado, 2-0. Un auténtico golazo de Cody Gakpo ahí. Y en el partido quizás más interesante de esta fecha, que era para dirimir, bueno, gracias a la victoria de Holanda, el segundo puesto, Senegal terminó derrotando a Ecuador. Eh, Voy a ser breve con el juego de Holanda. No creo que queda mucho por decir aquí. Las expectativas eran claras, ¿no? En cuanto a lo al posible resultado, ¿no? Teníamos bastante claro que Holanda debía imponerse lo que hizo Qatar, salvo esos minutitos que jugó frente a Senegal con Muntari de punta, ¿verdad? Realmente nunca mostró mucho más que eso. Eh, pero me parece que el partido dice mucho más de Holanda. ¿Qué pasó allí? Nada que no, ya no sepamos. Es decir, un juego, o sea, Holanda no logra, no convence, vamos a ponerlo de esa manera. Algunas de las estadísticas importantes aquí. Holanda, obviamente, Países Bajos, Holanda, obviamente tiró más a puerta, 13 veces, pero de esas, solamente 4 fueron a puerta. Y acuérdense que hicieron 2 goles. O sea que eso le da una idea a uno de la calidad de los tiros. Esto a pesar de que tuvieron 63% de posesión, hicieron el doble de pases de lo que hizo Qatar, eh, bastante, eh, con bastante precisión esos pases, etcétera, etcétera. La otra estadística que me parece importante, ¿verdad? Teniéndolo esto en consideración, si Holanda es el equipo llamado a tener el balón, a imponer su juego, ¿verdad? Y sabíamos que Qatar no tiene para eso, simplemente en los primeros 2 partidos lo vimos. Podía jugar a la contra, tenía algo de velocidad, insisto en el Muntari, me gustó mucho lo que vi, lo poco que vimos de él, me gustó mucho. Ahora bien, si Holanda es el equipo llamado a tener el balón, a tener la posesión y a dictar el juego, termina cometiendo 19 faltas versus 9 faltas de Qatar. Es decir, cometió más del doble de las faltas que hizo Qatar. En parte lo hizo tratando de tener alguna salida de Qatar, pero usualmente una estadística como esa dice que no era una posición muy segura la que tenía Holanda, sigue teniendo el mismo problema. Yo, Van Gaal debe tener sus razones. Me sigo insistiendo en que el 5-3-2 con el que juega es en parte la razón por la cual Holanda luce tan mal, ¿verdad? No lo veo bien. Le toca el segundo puesto o el segundo lugar del equipo B enfrentarse en octavos de final. En este caso sabemos que es ya de antemano que es Estados Unidos, ya bregaremos con eso, pero sabemos eso. Y vamos a ver cómo se pinta ese partido, ¿verdad? Como dije, el partido realmente interesante aquí era el de Ecuador y Senegal. Ecuador había impresionado muy positivamente en los 2 partidos, dominó de principio a fin a Qatar en un partido, quizá a lo mejor pudo haber hecho mucho más goles, pero no lo hizo mal, impuso su juego. Me parece que el partido más impresionante de Ecuador había sido contra Países Bajos. Cae abajo en el marcador en el minuto 6, nunca se quitó, siempre fue, ¿verdad? Impuso su juego, le impuso su juego a Países Bajos. Yo creo que el mejor argumento en contra de lo que hizo o de lo que significa
el juego de Países Bajos es el juego con Ecuador, ¿no? Eh, claro, en ese partido, Jackson Méndez recibe su segunda amarilla, la razón por la cual hoy no pudo jugar, ¿verdad? Fue básicamente sustituido por Grueso. Lo interesante de Jackson Méndez, digamos, en ese juego contra Holanda, es que la manera en que más o menos se planteó el juego Alfaro fue jugando una especie de 5-2-2-1, más o menos así era que estaba planteado, ¿verdad? Eh, Cuando yo empecé el análisis de los grupos, les dije que Moisés Caicedo era un jugador que me parecía que iba a ser fundamental en la suerte de Ecuador. No fue así. Realmente en los tres partidos Moisés no fue tanto como hubiese yo querido que fuese. Se equivocó mucho, entregó mucho la bola. Hoy fue determinante. Pero más importante fue que el planteamiento de Alfaro, a diferencia del de Holanda, fue un 4-3-3, utilizando a Grueso, básicamente, en sustitución de Méndez como ancla en ese mediocampo, ¿verdad? Con Caicedo tirado un poquito por la izquierda y Franco por la derecha. Eh, ¿Qué les puedo decir? Creo que aquí está la clave de qué fue lo que sucedió, porque desde principio a fin, y aún con el gol que marcó Ecuador para meterse nuevamente en el juego, no solamente en el juego, el gol lo volvía a colocar como segundo clasificado en el grupo. Eh, Nunca logró imponer su juego, nunca logró imponer el tiempo, controlar el balón y Senegal se sintió con toda la libertad de controlar el partido, ¿verdad? Hay un movimiento interesante que hizo el técnico senegalés y fue colocar a Gouye, Gana Gouye Idrissa, el jugador del Everton, como media punta detrás de Díaz, y eso le dio, no necesariamente, aunque la primera jugada de peligro de Senegal viene de sus pies. No fue un tiro al arco, pero sí fue un tiro a puerta. Le dio un mayor control que le permitió continuamente echar atrás a Ecuador. Ecuador terminó sufriendo por eso. Y toda la improvisación que pudo haber ocurrido al final, estando perdiendo el partido 2-1, debe ser un poco difícil uno imaginarse estar en la situación de que un solo gol es lo que te lo permite. O sea, un solo gol lo hubiera llevado a la segunda fase contra un rival que pues hasta ese momento no había convencido mucho en el Mundial. Muy interesante lo que ocurrió allí. Pero al final, el balance de todo esto es, Ecuador se quedó fuera, Senegal entra. Senegal entra, escuche bien, Senegal entra sin su talismán, es decir, sin Sadio Mane, ¿verdad? Ambos goles son goles prácticos, pero prácticos en términos de la presión que estaban ejerciendo. El primero, un penal, desafortunado, pero correcto. El segundo, un rebote de una defensa que yo creo que desde el primer pitazo, desde la primera aproximación de Senegal a la puerta de Ecuador, se notaba no muy segura. Y yo creo que en última instancia podemos hacer un círculo alrededor de Grueso como el responsable. No estoy diciendo que él es la persona responsable de que Ecuador no se haya eh, clasificado, ¿verdad? Que no haya logrado el objetivo, pero sí ciertamente la ausencia de Méndez es la que más se notó en ese mediocampo y todas esas cosas buenas que vimos en los primeros dos partidos aquí estuvieron ausentes y uno puede pensar que fueron un producto de Méndez. Dichas las cosas de esta manera, Holanda termina primero, Senegal se clasifica segundo. Recuerde que el primero del grupo A le toca el segundo del grupo B y el segundo del grupo B se tiene que enfrentar al primero del grupo A. Bueno, y en la segunda tanda se dilucidaban las posiciones del grupo B, ¿verdad? Inglaterra,
Estados Unidos, Gales e Irán, ¿verdad? Los cuatro entraban con más o menos posibilidades, pero en papel podemos decir al menos las posibilidades de Irán eran quizás, de Gales eran quizás las más, las menos, ¿verdad? Claro, Gales entró al partido necesitando un empate, un solo punto, ¿verdad? En cierta medida, siempre y cuando el partido con Irán, perdón, el partido entre Irán y Estados Unidos terminase empate. Ahí tenía una buena posibilidad, ¿verdad? Pero, y a eso salió a jugar Gales. Y lamentablemente la pérdida de Neco Williams y luego de Gareth Bale, por las razones que haya sido, que haya salido, básicamente él no, su participación en la primera parte fue inexistente. Yo me atrevería a decir que más allá del penal que disparó y el desafortunado penal que disparó contra Estados Unidos, eh, no, no sé qué decirle. Yo nunca vi a Gareth Bale jugar. Se parece más a ese del Real Madrid que los fanáticos del Real Madrid no querían, ¿verdad? Eh, pero aún a pesar de todo eso, y lo más sorprendente es que cuando salen a la segunda parte, sabiendo de antemano que Estados Unidos le estaba ganando a Irán, el planteamiento seguía siendo muy similar. El planteamiento seguía siendo, vamos a entregarle la bola a Inglaterra, vamos a aguantar y vamos a esperar a salir. Es decir, ellos no fueron a buscar. Y nuevamente, un punto, aunque había unos cálculos matemáticos ahí que los dejaban fuera, pero un punto era como que algo que los podía catapultar a esa segunda posición, ¿verdad? Muy poco ahí. El tiro libre de Rashford, genial, pero el que lo conoce sabe que por ahí va la cosa, ¿no? 18 tiros de Inglaterra, 7 de ellos a puerta. Aquí ya un poco más, ¿verdad? Los goles, 2 de Rashford, uno de Phil Foden. Phil Foden, ese que la gente reclamó en el juego contra Estados Unidos, finalmente se le dio la oportunidad. Se le dio la oportunidad precisamente en la medida en que eh, eh, volvió a su banda favorita, que es la banda izquierda, jugó mucho mejor ahí, me gustó mucho más lo que vi ahí de él, etcétera, etcétera. Yo creo que un partido interesante el que hizo por ahí Foden, argumentos tiene. A mí me parece que para lo que ha hecho Sterling hasta el momento, más allá del juego de Irán, eh, yo creo que o él o Grealish merecen más estar en esa posición, ¿no? Eh, Termina ganando por goleada, esa goleada los catapultó a la primera posición, ¿verdad? Y entonces tenemos el otro partido, obviamente el más interesante, el de mayor morbo, Irán, Estados Unidos. O sea, ya sabemos de antemano que Irán no es cualquier equipo, que es un equipo bastante bueno, equilibrado, le había ganado a Gales 2-0, mucha velocidad en las bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no me preguntes, o sea, salieron a buscar el empate. No sé cuál era el cálculo matemático aquí. Le entregaron el balón a Estados Unidos. Y este Estados Unidos no se renegó, por lo menos en la primera parte, de la responsabilidad de tener el balón. Fue y fue. Y fue de qué manera, o sea, constantemente acechando el contrario, atacando por las bandas, sumando jugadores en la zona, creando y creando y creando, ¿verdad? Y bueno, se produce ese hermoso pase, me parece que de Tyler Adams a Serginho Dest, eh, salta todas las líneas, Dest envía este maravilloso centro que a pesar de que Pulisic venía detrás de la línea, hizo la velocidad necesaria para poder cabecear el balón, a sabiendas de lo que con toda probabilidad le iba a suceder al final, que como sabemos tuvo que salir lesionado. No quedó bien Cristian, no sabemos todavía mucho acerca, o por lo menos todavía no hay un reporte oficial, no sabemos cómo va a quedar, ¿verdad? Eh, ¿Salió Irán a buscar el partido? Más o menos al final, yo diría que salió. Eh, Yo creo que tardaron mucho en hacer los cambios para hacer eso. Yo creo que también Berhalter se equivocó en algunos de los cambios que hizo.
Pero por lo menos la idea de cambiar a una línea de 5 y darle altura en esa línea de 5, sabiendo que Irán no teniendo necesariamente, dependiendo más de la velocidad que cualquier otra cosa, pero cuando estás jugando contra un equipo pertrechado en la parte de atrás, tienes que saltar líneas, o sea que se iba a jugar a la pelota larga, pues puso los jugadores que necesitaba ahí, ¿verdad? Previo a eso, se les vio como que faltos de algo, ¿no? Aronson no lo hizo tan mal, obviamente dejando a Pulisic al lado. El jugador más notable fue Wea, con su velocidad, su capacidad de aguantar el balón. Cuando salió se notó, Estados Unidos prácticamente perdió el balón. Eh, Así que como que dos historias ahí, una cuando estaban buscando el juego lo hicieron muy bien, yendo constantemente al frente. La otra, eh, llena de inseguridades. Yo creo que a veces, yo no creo que el fútbol que mostró Irán hoy era lo suficientemente bueno y deslumbrante como para uno pensar que, aún jugando al contragolpe, constantemente buscaban arriba, y no sé, no, como que esa velocidad que uno hubiese esperado parecía estar más preocupados con aguantar y con que no los cogieran fuera de lugar, eh, que no sé qué decirle, o sea, como que nunca fueron como que una gran amenaza. Y esa parte como que un poco preocupa. Estando así las cosas, eh, Estados Unidos terminó en segundo lugar, se va a enfrentar a Holanda en la ronda de octavos de final, mientras que Inglaterra se va a enfrentar a Senegal. De esos dos partidos ya hablaré más adelante en otra ocasión, pero me parece que el de Inglaterra-Senegal se me antoja de interesante, aunque Inglaterra hoy jugó su juego, no estuvo pertrechado como hizo con Estados Unidos, salió a buscarlo. No sé si Bellingham siga jugando así como media punta. Bellingham parece ser un jugador mucho más efectivo más atrás, aunque en el Dortmund juega a veces en esa posición. Así es que le anota el gol al Manchester City, que sigo insistiendo, gol maravilloso ese que hizo. Eh, Estados Unidos con Holanda, todo depende de cuál es el equipo de Estados Unidos que se muestre. Todo depende, me parece que el equipo empezó muy bien, la segunda parte con Gareth muy mal. En Estados Unidos, frente a Inglaterra, ganó un poco más de nivel. Hoy en esa primera parte lució muy bien. Eh, Uno pudiera decir que ha venido de menos a más, pero aquí todo depende, ese menos a más, eh, de la salud de Robinson, de la salud eh, en parte también de Pulisic. Así que ya veremos. No me quiero ir sin hacer un par de comentarios de la jornada de mañana. Mañana se dilucidan los grupos C y D. La jornada empieza con el grupo D. Se enfrentan Túnez y Francia a un lado, y el juego que realmente importa, el de Australia y el de Dinamarca. ¿Por qué ese es el que importa? Bueno, Francia ya básicamente clasificó octavos de final, clasificó como primero, va a clasificar como primero, básicamente, ¿verdad? Y ahora mismo ese grupo D tiene, ¿verdad? Como he dicho, a Francia de primero, a menos que Australia le gane a Dinamarca por una goleada de escándalo. Es decir, si Francia perdiese contra Túnez, digamos 1-0, su diferencia de goles se convertiría en un 5. Australia, para poder alcanzarlo, tendría que anotar 6 goles, básicamente, ¿ok? Eh, Perdón, tendría que ganar por 3 goles, un 3-0, ¿no? Sabemos que eso no es algo que necesariamente pueda hacer. Así que podemos partir de la premisa de que Francia va a terminar primero. Dinamarca tiene que vencer a, eh, a Australia y esperar que Francia haga lo propio con Túnez, ¿ok?
Y eso es lo que es el cuadro más claro que tiene. Así que aquí no necesariamente Dinamarca puede echarse para atrás como hizo eh, con Francia. Tiene que salir a buscar el partido, ¿no? Eh, y no olvide, o sea, su juego con Túnez fue básicamente un partido empate a cero, empate, estéril, o sea que no estamos esperando aquí la gran cosa ni de uno ni del otro. Así que, ¿qué esperar particularmente de ese juego entre Australia y Dinamarca? Australia, férrea defensa, pertrechado e empeñado consistentemente en interrumpir los circuitos de juego de Dinamarca, obligándolo a ir a las bandas, acumulando mucha gente en el medio y esperar por velocidad tratar de atacar, pero no va a estar muy interesado en hacer eso. ¿Okay? Ese no va a ser su interés, porque le vale un punto para pasar a la próxima ronda. Y eso sería un resultado histórico para ellos, ¿ok? Así que ese es el juego como para ver, no va a ser un juego de muchos goles, espera Dinamarca con el balón, Australia esperando, buscando salidas de balón controlado, ¿verdad? No solamente a pertrecharse, sino cuando recupere el balón, tratar de mantener el control del balón lo más posible. Lo que le vale es un empate, no tiene que anotar. Así que no es necesario adelantar muy rápido el balón, es simplemente tratar de hacerlo circular en esa última línea, ¿verdad? Apoyándose consistentemente en sus contenciones, que es con lo que con toda probabilidad va a jugar. ¿Ok? Claro, el grupo que a todo el mundo le interesa es el C. El C tiene a Polonia en la punta con 4 puntos, Argentina con 3, al igual que Arabia Saudí, y México en lo último. A México le quedan posibilidades, pero las posibilidades de México no son muy buenas, ¿verdad? Es quizá el que más fuera del panorama está. Le toca jugar contra Arabia Saudí. Eh, es un juego en planteamiento, por lo que hemos visto hasta ahora, más o menos similar a lo que le pasó con México. Eh, pero a diferencia de Argentina, que por momentos ha lucido muy desordenada, los saudíes no son necesariamente tan desordenados. El resultado contra Polonia, demasiado castigoso hacia ellos, yo creo que ellos merecían un poquito más, ¿verdad? Así que aquí hay algo interesante cocinándose. Arabia Saudí gana y gana vía goleada, tiene un buen chance, pero al momento, ¿verdad? La diferencia de goles es -1, a diferencia de la Argentina que tiene un 1. O sea que Argentina está en la segunda posición por diferencia de goles, ¿verdad? Argentina, eh, Argentina no le vale necesariamente un empate, ¿verdad? Porque tiene que estar pendiente del otro partido. A Polonia sí le vale el empate. Polonia un empate le podría mantener a lo que ellos pudieran muy bien considerar su principal amenaza de terminar primeros en el grupo. Recuerda que en este caso el segundo le toca con Francia y esa es la posición que uno quiere evitar. Así que uno sabe que Argentina va a ir a buscar el partido y eso lo tiene bien claro Polonia. Así que lo mismo que vimos contra Arabia Saudí es exactamente lo mismo que vamos a ver contra Argentina. ¿Ok? La apuesta a Lewandowski, la apuesta al error, vamos a ver qué pasa, etcétera, 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 etcétera. Eh, hay que ver qué pasa, ¿verdad? Y una Argentina que va a estar muy pendiente de lo que está pasando en el otro partido, ¿verdad? Eh, ganando Túnez 2-0, ganando Argentina 1-0, Argentina es la que se clasifica, no necesariamente Túnez, Túnez tendría que salir a golear a México. Perdón, Arabia Saudí tendría que salir a golear a México, o sea, ese es el sentido de urgencia que ellos deben de tener. Un México que tiene que también salir a buscar el partido, o sea, aquí no le vale un empate. Eh, y ese planteamiento es lo que hace pensar que a lo mejor Arabia Saudí va a usar esa disciplina defensiva que usó contra Argentina para precisamente habilitar las posibilidades de salir en velocidad contra una línea que yo creo que ya hemos visto a esta altura que no es muy rápida, poco envejecida, ¿verdad? Y que
Así que es fascinante lo que va a pasar allí, ¿verdad? Ya mañana veremos a ver el resultado y comentaremos al respecto. Así que con esta sí que los dejo y nos vemos mañana.